claramente ya se empieza a percibir algo que aquí en España se le llama el parón de verano, también conocido como vacaciones, que es una infame época del año en la que los podcasters no graban sus podcasts. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast, en la que hoy te quiero hablar del verano, del maldito verano del hemisferio norte, porque claro, hay que tener en cuenta que los podcasts, por más que muchos podcasters no los produzcan, no los piensen con una visión internacional, los podcasts se escuchan desde cualquier parte del mundo. Y lo curioso, algo que me pasaba a mí antes, ya no tanto ahora, lo curioso es que muchas veces, bueno, por ejemplo, lo que hablo con Visión Internacional, que a esto le vamos a dedicar tiempo en otro episodio, a lo que me refiero con Visión Internacional, que muchas veces, por ejemplo, en los podcasts de series que yo grabo y escucho, muchos también, cuando hablamos de estrenos de series decimos, bueno, se estrena en primavera, se estrena en verano, se estrena en otoño. Algo que es muy local, muy localista, porque claro, cuando aquí es primavera, en Sudamérica, en el hemisferio sur, es otoño. Cuando aquí es verano, allí es invierno. Entonces, cuando yo estoy escuchando un podcast sobre series o de lo que sé, me dicen en primavera, en verano o en invierno, tengo que hacer la cuenta o recordar de dónde es el podcast. Y no sé si es mi trabajo como oyente de un podcast. Yo creo que es más trabajo del comunicador. Tal vez esto sea porque yo siempre escuché desde Argentina podcast de España y siempre me dio mucha bronca, siempre me molestó bastante esto de que no me tuvieran en cuenta como oyente. De hecho, si nos vamos, y acá lo hablo voy a poner dos ejemplos como fiel a mi costumbre. Por ejemplo, cuando ves la televisión o la radio en España, te dicen, por ejemplo, son las 10, una hora menos en Canarias, ¿no? Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. ¿Por qué? Porque Canarias tiene una hora menos. En Argentina hubo una época que San Luis y no sé qué otra provincia tenían una hora más o una hora menos dependiendo, entonces la gran mayoría de los medios de comunicación decían son las 10 y las 9 en San Luis, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué nosotros comunicadores no lo hacemos? Mira, al final me fui desviando de tema. Otro día voy a ahondar más, a profundizar más en esto de la internacionalidad. Pero bueno, todo esto para comentar de que aquí es verano, aquí los niños ya están de vacaciones, empieza lo que en Latinoamérica o en Argentina, por ejemplo, junio es como diciembre, ¿no? Cuando sin contar las fiestas, es cuando terminan las clases y hay algunos que se van rápido de vacaciones. Julio es ese mes en el que casi todos tienen vacaciones, sería como enero. Agosto es casi como febrero. Y septiembre es como marzo, cuando empiezan las clases y cuando todos vamos retomando nuestras rutinas. Entonces, gran mayoría de los podcasts, si te fijas, si estás escuchando esto desde Sudamérica, te vas a dar cuenta que a esta altura del año dejan de emitir, cierran las temporadas, como las grandes series de televisión, ¿no? También que el año lo llevan de septiembre a junio. Bueno, y esto como oyente, cuando estás en Sudamérica, te produce un vacío total, sobre todo cuando estás acostumbrado a escuchar podcasts de España. No te produce un vacío total porque vos estás laborando como un perro y tus podcasts te abandonan para irse de vacaciones y es un bajón, pero a la vez es una gran oportunidad para descubrir nuevos contenidos. Yo siempre en esta época de verano en España, mientras estaba en Argentina, descubría nuevos y muy buenos podcasts que tal vez después se quedaban ya en mi podcatcher o me iba hacia atrás a escuchar episodios viejos. No obstante, a los que somos podcasters, en esta época del año es una época ideal justamente para ser descubierto. Si no te tomas vacaciones o si tenés la posibilidad de publicar cada tanto durante las vacaciones, yo te aconsejo hacerlo, porque la verdad va a haber mucha gente por ahí que sus podcatchers no se van a actualizar porque no se actualizan, yo lo tengo comprobadísimo, no se actualiza porque la gran mayoría de los podcasts dejan de publicar y vas a tener la posibilidad de ser descubierto por nueva audiencia e incluso también de probar nuevos formatos, probar por qué no un formato light, un formato diferente, un formato más descontracturado, jugar con un poquitito porque también la verdad es que tus descargas, tus escuchas van a bajar porque hay gente que no escucha podcast en vacaciones. Y aunque te va a descubrir gente nueva, también vas a tener la posibilidad de probar con un formato nuevo para los mismos oyentes que te sigan escuchando. Y bueno, una idea es esa, fundamentalmente la idea
de este podcast es que puedas, si no, te tomás vacaciones, si te tomás vacaciones de podcast, bueno, que tengas suerte, que descanses y que vuelvas con mucha energía, y si no te las tomás, y si podés no tomártelas, que pruebes sin quemarte la cabeza, porque siempre está bien parar, probar a ver si podés captar a una nueva audiencia que seguro va a estar por ahí esperando que su podcatcher se actualice.